446 Capítulo 9. El tiempo cura descargo de responsabilidad. Naruto y High School de XD no me pertenecen. Este es un trabajo sin fines de lucro. Nota. Es posible que termine tomándome un descanso cuando llegue a las 100.000 palabras. Puede que sea antes o después, pero lo menciono por si acaso. Generalmente trato de dejar de escribir cuando empiezo a sentir que es una tarea pesada, y así ha sido en los últimos días. Normalmente me siento con mucha motivación por cosas como interacciones de nobleza, escenas de lucha, dinámicas entre Naruto y Kuroka, escenarios de entrenamiento para personas como Saeko y Gasper, etc. Pero tengo que admitir que he estado un poco agotado las últimas 2 semanas. Para todos los lectores de Spiraling Empress, quizás encuentre tiempo para volver a leerlo y escribir el próximo capítulo pronto. Tengo alrededor de 3000 palabras para el capítulo 24, pero bueno, mi motivación para las historias puramente de Naruto es bastante baja. Me disculpo por eso. Si están interesados en unirse a una comunidad de lectores y varios autores talentosos, consideren unirse al servidor Discord de Aizentegoat. QBZBM58DN4, capítulo 9, El tiempo cura. Cuando dejó a Saeko esa noche para pensar en sus planes, suspiró y se pasó una mano por sus oscuros mechones. Claro que era tan simple como pedirle un favor a su padre o conseguir una lágrima de Fénix, pero simplemente se sentía mal. No es que le faltaran recursos para ninguno de los dos, pero había un par de problemas que rápidamente se dio cuenta, por lo que no lo dijo en ese momento. Saeko estaba conmocionada, probablemente estaba muy emocionada. Bueno, él sabía que lo estaba. Entonces, darle una solución en ese momento habría parecido un ultimátum. Especialmente porque él acababa de ofrecerle enseñarle y que ella podría unirse a su nobleza, así que decirlo de inmediato como, por cierto, tengo 3 formas diferentes de curarlo habría parecido incorrecto. No había duda de que ella se sentiría obligada a responder en ese momento, a algo que funcionaría a su favor, a algo que a cambio ella obtendría lo que más deseaba. Ella habría dicho que sí por obligación en lugar de querer realmente unirse a él, y a él no le gustaba eso. Y no solo eso, sino que su relación con su padre era tensa. Puede que él fuera el jefe o el propietario, ya no lo recordaba bien, de algunas de las mejores instalaciones médicas que el inframundo tenía para ofrecer, pero se habría sentido mal prácticamente ignorarlo durante la mayor parte de su infancia y luego aparecer ahora y pedir un favor. También resultaría menos personal si lo hiciera de esa manera. Una lágrima de Fénix o un hospital, sería algo que cualquiera podría hacer, bueno, si fuera un demonio. Y había una cosa que solo él podía hacer, y bueno, posiblemente se equivaira si se entrenaba para hacerlo. Podía revertir el tiempo del cuerpo físico, pero tendría que jugar a ser detective por un tiempo. Aislar la parte del cuerpo de su padre sería un buen comienzo, si pudiera descubrir dónde estaba el problema, podría revertir el tiempo de esa área específica. Probablemente sería un poco complicado, incluso para él, volver por completo todo su cuerpo y todos sus órganos a una época anterior a la convención, lo que le recordó que también necesitaba averiguar cuándo sería eso. Podría ahorrarse mucho agotamiento potencial si supiera exactamente cuánto se necesitaba, para no exagerar y retroceder varias semanas más de lo que se necesitaba en primer lugar. Con un bostezo, estiró la espalda y gimió al oír algunos crujidos. Había sido un día largo, o bueno, no tanto. Había estado relajado la mayor parte del tiempo, pero había habido mucha información y actividades en poco tiempo. Sin embargo, no le importaba. Todo empezaba a parecerse a antes, de nuevo en casa, siempre ocupado y siempre listo para algo nuevo. Aunque antes de trabajar en todo eso, necesitaba hablar con Rías. Ya la había hecho esperar demasiado, y si decidía irse a casa y dormir, probablemente estaría en problemas. Entonces, reuniendo su magia, aceleró la magia a su alrededor y desapareció del lugar, volviendo al lugar en el que había estado parado dentro del edificio Orc antes, con el movimiento más parecido a Kakashi que pudo. Con una risita avergonzada, esquivó un libro que le arrojaron a la cabeza y mentalmente tomó nota de que tanto a Rías como a Sona aparentemente les gustaba arrojarle cosas. Hasta ahí llegó la amistad. Sé que tal vez llegue tarde, pero eso estuvo fuera de lugar. Rías negó con la cabeza con una expresión ligeramente nerviosa. No aparezcas de la nada, podrías haber usado un círculo de transporte y al menos podría estar preparada. ¿Qué pasa si estaba desnuda o algo así? Naruto arqueó una ceja. ¿Por qué estarías desnudo en el salón de tu club? Aunque supongo que algunas personas prefieren leer manga porque les resulta más cómodo.
Al no tener una respuesta preparada para eso, suspiró y se desplomó en su silla una vez más, su mano cubriendo su rostro mientras sus mejillas se enrojecían rápidamente. Entonces, ¿qué descubriste? Sonrió ampliamente ante la reacción que estaba obteniendo y se acostó en uno de los sofás. Vamos, vamos, no hay razón para apresurarse. No estoy ocupado. Rías dejó escapar un fuerte gemido y golpeó su frente contra la mesa. ¿No puedes callarte un segundo antes de que te lastime? No puedes tomarte un día de tu vida en serio, ¿verdad? Claro, puedes intentarlo. De todos modos, ¿por qué lo haría? Esto es mucho más entretenido. Se rió entre dientes y entrelazó los dedos sobre su estómago. Ella negó con la cabeza y terminó con una pequeña sonrisa en su rostro. No importaba dónde estuviera, Naruto siempre sería Naruto. Había sido tan despreocupado como antisocial toda su vida, así que no había forma de cambiarlo en este punto. De todos modos, ¿descubriste algo? Él tarareó un poco y le dio una expresión más seria. Sí, necesito hablar contigo. Es importante y probablemente terminará cambiando muchas cosas por aquí. Ojalá que para mejor, pero con mi tasa de éxito puede terminar fracasando, que es lo que temo. Rías frunció el ceño un poco al ver que su humor cambiaba y se levantó de su silla. Naruto había sido un buen amigo durante la mayor parte de su infancia, y escuchar que él, de todas las personas, estaba asustado, la hizo preocuparse. Nunca parecía tener miedo de nada, por mucho que pareciera que le disgustaban las interacciones sociales, ella nunca lo vio como alguien que les tuviera miedo, solo indiferente. Naruto alzó una ceja mientras la veía caminar hacia él, un simple gesto con la mano le indicaba que se moviera para que ella pudiera sentarse. Con un pequeño suspiro, comenzó a inclinarse y sintió que el peso cambiaba en el sofá. Antes de que pudiera incorporarse y sentarse, sintió una mano en su cabeza. Él arqueó una ceja mientras la observaba y se dio cuenta de que ella efectivamente acababa de poner su mano en su cabello. Entonces, ¿cuál es la ocasión especial? Ella inclinó la cabeza de manera confusa. ¿Qué quieres decir? Naruto se rió entre dientes. Primero dices que quieres lastimarme y ahora me estás cuidando. Tienes que tomar una decisión. Mientras decía eso, recordó que eso era algo que Kuroka le había dicho cuando se conocieron por segunda vez. Tal vez se estaban volviendo amigos como sugirió Sircex. Lucifer parecía saber de lo que estaba hablando. Ella resopló y le dio un golpecito en el puente de la nariz, para su fastidio. Parecías estresado por algo y quería ayudarte. No hagas que me arrepienta. Naruto suspiró profundamente, soy yo quien está a punto de estresarte, así que te diría que tomes asiento si aún no lo estás haciendo. Sus labios cayeron en una pequeña mueca. Soy todo oídos. Frotándose la cara, se reclinó sobre los cojines y pensó en una forma de comenzar. Estoy seguro de que sabes quién es la hermana de Koneko. Los ojos de Rías se abrieron de inmediato, mientras una expresión de sorpresa y miedo se transformaba en sus rasgos. ¿Estás hablando de Kuroka? Sí, la conozco. Ella es la razón por la que Koneko ha estado teniendo problemas. Tengo que admitir que escucharla usar dos nombres diferentes es muy confuso. No puedo decidir si debería llamarla Shirone o Koneko, aunque supongo que si la llamara Shirone estaría asustada y enojada, se rió Naruto y entrelazó sus dedos detrás de su cabeza. En ese momento, Rías ya tenía miedo de lo que había sucedido. Solo había dos posibles razones por las que él podía saber su verdadero nombre, y dudaba de todo corazón que hubiera sido Sircex quien le hubiera hecho averiguarlo. ¿Te lastimó? Naruto gimió y se frotó los ojos. No, no lo hizo. De eso se trata todo esto, todos han sido mal informados de lo que realmente sucedió. Puede que pienses que es una asesina loca por la historia, pero no es la historia real. Rías lo miró con incertidumbre, como si hubiera sido poseído o engañado. Naruto, sé que eres confiable, pero ¿cómo puedes saber todo esto? Luego se frotó la frente, todo esto ya lo estaba cansando. Había sido un día largo y sentía que estaba a punto de arruinar el de ella. La conocí 2 veces. Al principio era hostil debido a las circunstancias, pero todo sobre ella fue puesto en duda debido a Kurama. Él también es un usuario de Senjutsu. Ante esto ella se sorprendió. ¿Está bien? Naruto se rió entre dientes, de nuevo, desinformación. Senjutsu no es algo que mágicamente te vuelve loco, claro que puedes emborracharte con poder, especialmente con emociones negativas, pero eso significaría que habría al menos una de 2 características, si no ambas. O estarías emitiendo un aura que un usuario de Senjutsu podría captar, lo que Kurama no hizo. O te transformarías en alguna criatura porque perdiste el control de tu magia.
Entonces, ¿quieres decirme que el hecho de que ella sea una criminal es sospechoso? Cuestionó Rías. Él asintió con la cabeza. Sí, eso es. Es por eso que me he reunido con Sir Zex, ya que incluso los Satans han sentido que algo andaba mal en toda esta situación porque el antiguo maestro de Kuroka era un idiota. No puedo decirte mucho sobre lo que hizo, pero puedo decirte esto con casi un 100% de certeza. Kuroka no es la villana, es la víctima. Rías frunció el ceño mientras juntaba sus manos en su regazo. Esto es mucho para asimilar. Koneko ha estado pasando por un momento difícil desde entonces. Le tomó un tiempo encariñarse conmigo, sin mencionar al resto de la nobleza. Ella todavía no lo ha superado, y no la culpo. Es un trauma profundo. Naruto asintió levemente en señal de comprensión. Entiendo y estoy de acuerdo, pero míralo desde ambos lados. Probablemente ambos se sientan miserables sin demostrarlo demasiado, por eso necesito que me escuches. Sir Zex me dio luz verde para informarte sobre la situación y lo que quiero hacer. Y luego empezó a explicárselo hasta el más mínimo detalle. Todo, desde su encuentro en Kioto hasta la conversación que había tenido con Sir Zex. Aunque había dejado fuera los detalles sobre la Chaos Brigade porque pensó que en realidad no le habían permitido contarle tanto. A medida que la conversación avanzaba y ella se sentaba pacientemente y escuchaba, él llegó a lo que quería hacer. Con la ayuda de Kurama, quería introducir a Koneko correctamente al Senjutsu, para que ella pudiera comenzar a formarse una idea de lo que podría haber sucedido. Después de darle un poco de tiempo, y si parecía factible, quería volver a presentarlas en circunstancias tranquilas donde no hubiera ningún problema. Y luego terminó diciendo que con todo esto, con suerte habría podido limpiar el nombre de Kuroka y reunir a las dos hermanas para siempre. Cuando terminó su historia, Rías se quedó sentada con la misma expresión en su rostro. Empezó a preocuparse un poco de que tal vez le hubiera frito el cerebro accidentalmente en el proceso. Fue una larga charla después de todo, y nada de lo que ella esperaba, así que no la culparía por estar un poco asustada por todo eso. ¿Te freí el cerebro?, preguntó descaradamente después, en un pequeño intento por aligerar un poco el ambiente. Ella parpadeó y se rió brevemente. No, para nada. Solo estaba pensando. Ten cuidado con eso, he oído que puede ser peligroso, sonrió y le dio un codazo en el costado. Rías puso los ojos en blanco y se puso un poco más seria. Escucha, sabes que confío en ti. Y sé que cuando tú y mi hermano trabajan juntos para que esto funcione, solo lo hacen por la bondad de su corazón. Quiero creerle, de verdad que sí, quiero creer que es una buena persona. Simplemente no creo que pueda tomar esa decisión sin conocerla, seguro que tal vez podamos trabajar para que Koneko acepte el Senjutsu con la ayuda de tu reina, ¿pero qué?, preguntó Naruto lentamente. Suspiró un poco con una pequeña sonrisa. No podré decir que sí sin al menos conocerla y verlo desde su perspectiva. Al final del día, Koneko es parte de mi nobleza y quiero protegerla. No quiero tomar una decisión que cambie su vida de tal manera sin al menos haber conocido a Kuroka primero. Naruto sonrió un poco ante eso es todo. Creo que podemos hacer que funcione. Aunque necesitas mantenerte un poco callado sobre esto, mientras más gente lo sepa, más gente puede terminar revelando la información por accidente. Se lo diré a mi nobleza, pero como tú y Sona están más estrechamente conectados con Koneko, te aconsejo que no hables demasiado abiertamente sobre eso. Rías asintió. Entiendo. No se lo diré a nadie, excepto a Keno. Como mi reina, ella tiene derecho a saberlo. No lo dirá, así que no te preocupes. ¿Qué haremos ahora? Tarareó un poco. Bueno, es solo cuestión de tiempo antes de que Kuroka me busque de nuevo. Mencionaré tu deseo de conocerla, y no creo que tenga problemas con eso siempre que sea en términos pacíficos y en un lugar que conozca, pero no puedo decirlo con certeza antes de encontrarme con ella nuevamente. Gracias por comprender, y con suerte, una vez que haya evaluado la situación por mí misma, resultará ser cierto y realmente podremos ayudar a Koneko a enfrentar y superar su trauma. Rías sonrió levemente. Naruto sonrió un poco y se puso de pie estirándose. Eres un buen rey y un buen amigo. Se nota cómo los Gremory cuidan a su nobleza como si fueran familia. Me inspiro mucho en eso cuando miro a los míos, quiero que todos sientan que tienen voz para ser escuchados. Siento lo mismo. Parece que estás haciendo un buen trabajo como rey, pero Kurama y Beldora parecen agradables. Naruto tuvo que reírse entre dientes ante eso. Dado lo mucho que te gusta el manga, Beldora probablemente sería tu mejor amigo.
De alguna manera está vaciando nuestras cuentas bancarias al comprar series completas de cualquier género que pueda conseguir. Sus mejillas se sonrojaron levemente mientras le daba una patada en la espinilla. Eres un idiota, lo juro. Haciendo una mueca de dolor ante el repentino ataque, Naruto levantó una ceja y se rascó la nuca. ¿Qué hice esta vez? Solo lo usual. No es mi culpa que seas una completa idiota que adore el manga y el anime, y que use horas para verlos compulsivamente. Quiero decir, vamos, ni siquiera puedo contar las veces que me pediste a mí o a Seikbaira que ralentizáramos el tiempo en tu habitación para que pudieras ver más de lo que debías, bromeó antes de notar que estaba a solo unos segundos de explotar mientras el vapor comenzaba a escapar de su cabeza. Entonces, con un rápido saludo, un círculo mágico apareció bajo sus pies con el símbolo Citri orgullosamente exhibido en el medio. Bueno, nos vemos más tarde. Que tengas un buen día, veré si Beldora quiere compartir algo de manga contigo. Y cuando terminó esa oración, se fue. Esquivando por poco un cojín que le lanzaron a la cara. Después de dejar a Rias esa noche, bostezó ruidosamente en medio de la calle. Una parte de él solo deseaba la posibilidad de volver a casa y dormir, pero sabía que no tenía ese lujo. Solo había logrado realizar una tarea de las 3 que tenía en mente para hoy, pero a este ritmo, se había quedado sin tiempo. Una era hablar con Rias y lograr algunos avances en ese aspecto, lo cual había logrado. La siguiente era buscar a su hermana. Si alguien tenía información sobre los estudiantes, esa sería ella. No tenía dudas de que ella no podría responder a sus preguntas, así que podía ir y ver qué podía hacer. Lo último que esperaba era volver a encontrarse con su nueva amiga, pero pensó que las posibilidades de que eso sucediera eran bastante bajas. No tenía una forma activa de comunicarse con ella, por lo que dependía un poco de que ella diera el primer paso. Como no podía predecir su próximo movimiento, tendría que esperar y ver, pero dudaba que fuera a tardar demasiado. Acababa de hablar con Sir Zetsu, si ella estaba en contacto con Otis, debería saber qué había sucedido o, al menos, que había estado de viaje al inframundo. Cuando llegó a la casa de su hermana, se rió un poco mientras miraba la mansión frente a él. Parecía que no era el único que estaba viviendo el sueño aquí en Kuo, pero, de nuevo, los demonios eran extravagantes. Con unos pocos golpes cortos, se apartó y esperó. No tardó mucho en oír pasos del otro lado de la puerta y saludó con la mano mientras observaba a Sona abrir la puerta y mirarlo mientras le crecía una segunda cabeza. ¿Qué haces aquí tan tarde?, preguntó ella levantando una ceja. Naruto sonrió un poco. Bueno, necesito tu ayuda. Y quería ver dónde vivías. Sona parpadeó con una expresión confusa. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Se encogió de hombros y la siguió adentro, cerrando la puerta detrás de él. Acabo de hablar con Rias y tuve un explorador familiar hasta que te encontró, mientras tanto. Así que aquí estoy. Ella lo miró fijamente antes de aceptar su respuesta. Está bien, siéntete como en casa. Pero no demasiado, no quiero que estés aquí deprimido todo el año porque te pones demasiado cómodo. Naruto dio un fuerte suspiro. Realmente no tienes mucha fe en mí, ¿verdad? Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro mientras sacudía la cabeza. Tengo fe en ti, no me malinterpretes. Solo creo que es divertido jugar un poco contigo, sé que puedes soportarlo. Lo sé, solo te estoy haciendo pasar un mal rato. Bueno, supongo que necesito, explicarte la situación primero. Siento que tengo que hacer esto 3 veces hoy, así que mejor me siento. Eres mi hermana y tienes influencia aquí en Kuo, así que lo que estoy haciendo podría afectarte. Y creo que mereces saberlo, comenzó mientras se sentaba en el gran sofá de cuero en el medio de la sala de estar. Su hermana le dirigió una mirada en blanco mientras le daba vueltas a sus palabras en su cabeza. Podríamos ir a comer algo. ¿Sigues siendo tan fanático del ramen como solías ser? Sudó un poco antes de proclamar con orgullo. ¿Qué puedo decir? El ramen es la comida de los Satanás. Por mucho que le pareciera incorrecto decirlo de esa manera, ya que solía proclamar la comida de los dioses, pensó que así era como debía ser ahora. Y si Sir Zetsu tenía razón acerca de su posible conversión en Satanás, entonces efectivamente se convertiría en el alimento de al menos un Satanás. Sona sonrió burlonamente. Muy bien, iré a preparar algo. Solo espera aquí, tomará un par de minutos. Cuando Sona regresó con el ramen, Naruto comenzó a contar su historia de principio a fin. Omitió los detalles más importantes, tal como lo había hecho con Rias.
No sabía si a Kuroka le gustaría que le contara su historia a diferentes personas, por lo que lo mantuvo simple, diciendo que ella era inocente y que estaba dialogando con Circex. Lo último que quería era sobrepasar sus límites y hacer que el Nekosou se enojara con él cuando lo único que quería hacer era ayudar. Por supuesto, también omitió los detalles sobre la Chaos Brigade, porque no era un problema que pudieran manejar. Y si se convirtiera en un problema para ellos, entonces lo manejarían. Durante la mayor parte de la charla, Sona se mostró relativamente tranquila y relajada. De vez en cuando hacía preguntas, pero parecía tomárselo mucho mejor que Rias. Tenía sentido, Koneko no era parte de su nobleza, por lo que, si bien eran amigos cercanos de la casa Gremory, no era exactamente algo personal para ella, por lo que se mantuvo profesional y algo optimista. Debo admitirlo, hermano mayor, que eres la última persona que esperaría que se involucrara en algún tipo de caso importante. Sé que dijiste que no estabas listo para entrar en más detalles sobre esta historia suya, pero pareces interesado. Me alegra verlo. Se quedó en silencio y volvió a dejar el cuenco vacío sobre la mesa de café. Naruto sonrió levemente. Para ser honesto, durante mucho tiempo, yo tampoco esperaba hacer algo como esto. Sin embargo, has sido una gran inspiración para mí. Cuando comenzaste a hablar sobre tus sueños, me inspiré, yo también quería hacer algo significativo. Sona le devolvió la sonrisa, siempre había un ambiente relajado entre los dos siempre y cuando no se pelearan como lo harían los hermanos. Entonces, ¿en qué necesitabas mi ayuda? Si me preguntas, entonces parece que tienes todo bajo control. Parpadeó ante eso. Si bien no estaba exactamente allí para contar esta historia, pensó que bien podría sacársela de encima. Bueno, te agradecería que le permitieras estar cerca de Kuo mientras trabajamos en esto. Pensé que mientras supieras lo que estaba pasando, no habría ninguna hostilidad. Por supuesto, ¿eso fue todo? Preguntó ella, sintiendo que él tenía más que decir. Naruto tarareó, se reclinó y sorbió el resto de los fideos, de su cuarta porción. No, hay algo más. Seguí tu consejo, si es que se le puede llamar así, sobre Saeko Busujima. Ella arqueó las cejas y comenzó a reírse entre dientes. Seguro que te mueves rápido. ¿Rias realmente representaba una gran amenaza para tus planes? Él se rió entre dientes. No, me la encontré cuando regresé de mi charla con Circex. Hablamos y sucedieron cosas. Básicamente, solo quería saber si podía contarme más sobre su padre, como cuando fue la convención y qué sucedió exactamente para que se sintiera tan mal. Entonces, ¿no tiene nada que ver con convertirla en miembro de la nobleza? Preguntó Sona primero. Naruto se quedó callado por unos segundos. Le pregunté. Tuve una pelea de kendo con ella porque pensé que podría ayudarla a desahogarse. Resulta que tiene un equipo sagrado, ¿lo sabías? No lo sabía, no. Él asintió con la cabeza en señal de aceptación. Me ofrecía enseñarle, y también a un lugar en mi nobleza. Aunque ella dijo que no por el momento porque su padre estaba enfermo. Y aunque puede hacer que traten a su padre en el inframundo, o conseguir una lágrima de Fénix, pensé que sería demasiado como un ultimátum que se uniera como oficio. ¿Realmente quieres ayudar a todos, no? Preguntó Sona con una pequeña sonrisa. Naruto sonrió levemente, supongo que sí. Quería separar el ayudarla de reclutarla tanto como fuera posible. No quiero que se sienta obligada a unirse a mi nobleza, solo porque curo a su padre. Además, con mis habilidades, podría hacerlo sin la ayuda de nuestro padre o una lágrima de Fénix. Creo que significaría más de esa manera. Sona escuchó atentamente sus palabras y se puso de pie. Espera aquí, iré a buscar algunos archivos. Estoy de acuerdo contigo, creo que si lo haces tú mismo, realmente significaría mucho. Veré qué puedo hacer, pero no puedo prometer mucho. Se sentó allí y esperó unos 10 minutos. Le dio vueltas y vueltas a la conversación que acababan de tener en su cabeza durante un rato. No se había imaginado que sería capaz de hacer tanto progreso en tan poco tiempo. Simplemente demostró su idea de que, si bien el inframundo tenía muchas cualidades negativas que quería cambiar, los Satanás hicieron muchos cambios para mejorar. Como mínimo, su hermana y Circex, pero por lo que había oído de Ajuka, respetaba mucho a ese hombre. No sabía mucho sobre Falbium, el último de los 4 Satanás, todo lo que había escuchado era que el hombre era un tipo extremadamente perezoso al que le encantaba dormir, y por lo tanto su imagen mental de él se guardó permanentemente como Shikamaru. Disculpen la espera, me costó un poco sacar todo esto de mi laptop, pero aquí tienen. Escuchó desde su izquierda y parpadeó para salir de su estupor al ver a Sona entregándole un par de documentos.
Él le dio una pequeña sonrisa y aceptó los papeles. No te preocupes, solo estaba pensando. Cuidado con eso, sonrió Sona y se sentó. Bueno, empecemos desde el principio. Kage Busujima es un rostro bastante conocido dentro de la comunidad de Kendo. A menudo se lo conoce como Maestro Busujima, y es una figura bastante especial. Asistió a una convención de Kendo en el extranjero hace unas 4 semanas. Naruto se quedó callado mientras miraba el papel que tenía frente a él. Era seguro decir que Saeko probablemente había heredado su apariencia de su madre. El hombre brusco que estaba mirando tenía cabello negro corto junto con algunos tonos de gris que mostraban que el hombre ya no era exactamente joven. Ya veo, ¿tienen alguna información sobre dónde está exactamente el problema? Si es que se le puede llamar así, continuó Naruto. Sona se subió las gafas. Los pulmones. El brote en la convención dejó a varios hombres y mujeres en el hospital con una infección pulmonar que no solo los enfermó, sino que también redujo gravemente la distribución de oxígeno en sus cuerpos. Sé que Busujima-san se desmayó hace poco, todo lo que sabemos es que puede haberse asfixiado indirectamente debido a esa falta de oxígeno. Naruto asintió con la cabeza y juntó los papeles, los dobló y los metió dentro de su chaqueta. Gracias, ha sido de gran ayuda. Puedo actuar en consecuencia, sabía que podía contar contigo. Las mejillas de Sona se calentaron un poco por el elogio repentino y se aclaró la garganta. Cuando quieras, entonces, ¿qué harás ahora? Se subió la cremallera de la chaqueta de nuevo y la miró. Voy a curarlo. Oh bueno, no estoy seguro de que puedas llamarlo curación, usaré mi magia para revertir el área de la infección a un momento anterior a esa convención, puede que la revierta en 5 semanas solo para estar seguro. ¿Pero no será agotador? Sé que eres hábil en lo que haces, pero tendrás que manipular mucho tiempo en un lapso relativamente corto si no quieres que ella se dé cuenta, analiza Sona. Naruto solo dio una pequeña sonrisa mientras se levantaba, no te preocupes por mí. Soy más fuerte de lo que parezco, gracias por la comida y toda tu ayuda nuevamente. Sona también se puso de pie y lo acompañó hasta la puerta, donde se dieron un breve abrazo. Buena suerte con todo, pero no te metas en demasiados problemas. Y si necesitas mi ayuda para algo, házmelo saber. Él asintió con la cabeza en agradecimiento. Hay una cosa, en aproximadamente una semana tendré un juego no oficial contra mi primo Seikbaira, ¿podrías ayudarme a organizarlo? Claro, solo dame una hora y un lugar y haré los preparativos. ¿Y Naruto? Con un pequeño giro de cabeza, observó el rostro de su hermana mientras una expresión de preocupación se formaba en él. Ten cuidado. No te esfuerces demasiado, sé que tienes planes, pero no importarán si mueres. Él arqueó una ceja y dijo, ¿por qué iba a morir? Estoy aquí, tengo cuidado. No te preocupes tanto por mí. Suspiró. Te conozco de toda la vida. Cuando encuentras algo que quieres hacer, lo haces con todas tus fuerzas. Tratar con Lucifer, un criminal de clase SS y todo eso, es peligroso. Naruto soltó una pequeña risita mientras se acercaba y la envolvía en un abrazo que duró unos segundos, mientras se separaba de su hermana dio una pequeña sonrisa, no te preocupes, no haré nada que te haga extrañarme. Qué atrevido de tu parte asumir que te extrañaría tanto, le devolvió la sonrisa. Naruto dio una última sonrisa antes de salir de la casa, y escuchó el clic de la puerta cerrarse detrás de él, eso me recuerda, pensó para sí mismo y abrió la cremallera de su chaqueta para sacar un papel sobre Saeko y encontró la dirección. No sabía dónde vivía, así que primero tuvo que conseguir la dirección. Cuando la tuvo memorizada, extendió sus alas y voló en dirección a donde se encontraba la casa de los Busujima. La noche aún se cernía sobre la ciudad de Kuo cuando Naruto aterrizó fuera de la casa que la dirección había especificado. Estaba un poco apartada, por lo que la única luz tenue en el área eran algunas linternas de aspecto tradicional ubicadas alrededor del camino de piedra que conducía a la entrada principal de la casa. Era una casa tradicional japonesa con una gran valla alrededor y una puerta para mantener alejados a los intrusos. Pensó que se debía a que la familia Busujima era medianamente rica para su posición, ya que su padre era una figura importante en el mundo del kendo. Además de la casa principal, se construyó un edificio más pequeño, que se parecía mucho al club de kendo de la escuela y que él pensó que era un dojo. Tendría sentido que tuvieran uno privado. Suspiró un poco mientras saltaba la valla sin dificultad y caminaba hacia la casa. Las luces estaban apagadas, así que ya debían haberse ido a dormir. Después de todo, era mitad de la noche, así que tendría la paz y la tranquilidad para trabajar. Paso a paso, fue avanzando por el sendero de piedra y observó todas las estatuas de piedra culturales que había por allí.
Si tuviera que adivinar, habría sido algo que pertenecía a la generación de su familia desde hacía bastante tiempo. Con un simple movimiento de su mano, invirtió el tiempo de la cerradura de la puerta principal, escuchando el ligero clic que indicaba que ahora estaba desbloqueada. Al entrar en la casa se quitó los zapatos en la puerta y caminó con cuidado sobre el piso de madera. No era un demonio, así que prefería no profanar toda la casa arrastrando sus sucios zapatos por todo el lugar. Se quedó parado en el pasillo por un rato, mientras recordaba que no tenía idea de dónde mirar primero. Sin embargo, parecía tener suerte. Una de las habitaciones tenía una puerta abierta y podía ver el pie de un futón a través de la entrada. Pensando que había un 50% de posibilidades de que fuera la habitación correcta, entró. Sin embargo, cuando se apoyó contra el marco de la puerta, descubrió rápidamente que no estaba solo. Sentada al lado del futón, estaba sentada nadie más que Saeko, quien se arrodilló junto a su padre dormido con los ojos cerrados. Ella aún no se había dado cuenta de que él estaba allí, parecía muy cansada y fatigada o simplemente sumida en sus pensamientos. Decidiendo que probablemente debería guardar silencio y no asustar al hombre ya débil, Naruto se agachó detrás de Saeko y lentamente le dio un par de golpecitos en el hombro. Ella se estremeció instantáneamente cuando sus ojos se abrieron de golpe, y con un movimiento rápido golpeó su codo en el patio trasero con la esperanza de sacar todo el aire de los pulmones del intruso. Naruto tuvo que reírse mentalmente mientras una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro y levantó la palma de la mano para agarrarle el codo. La observó mientras ella giraba la cabeza y lo veía, y lentamente se llevó un dedo a los labios. Ella lo observó intensamente y miró fijamente sus tranquilos ojos rojos. Se mantuvo rígida como una tabla mientras echaba el codo hacia atrás y mantenía el contacto visual con el demonio que ahora se había revelado y que se había acercado sigilosamente por detrás de ella. Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido cuando él bajó el dedo de sus labios y se acercó para agacharse a su lado. Con un movimiento lento, levantó la palma de la mano hacia su padre dormido. Un círculo azul con números romanos apareció debajo del futón en el que estaba acostado cuando cerró los ojos. Una expresión concentrada se dibujó en su rostro cuando un círculo azul idéntico apareció frente a su palma abierta, pero de menor tamaño para que cupiera en su mano. El sonido de un leve zumbido comenzó a llenar la habitación cuando giró su mano hacia la izquierda y los círculos giraron al ritmo de su movimiento. Los círculos brillaban. Era como si los rayos de luz mágica lo envolvieran, pero brillaran con más fuerza en la zona del pecho. Siguieron girando durante unos minutos antes de desaparecer junto con la luz. Y la habitación volvió a quedar a oscuras, pareciendo más oscura que antes porque sus ojos se habían acostumbrado a la luz. Sus ojos rojos eran lo único que quedaba visible en la habitación completamente a oscuras. Pensando que el trabajo estaba hecho, la observó durante unos minutos hasta que sintió que el hombre mayor en el suelo comenzaba a despertar. Con un saludo simulado como el que solía hacer su antigua maestra, comenzó a retroceder fuera de la habitación, desapareciendo sin dejar rastro antes de que ella pudiera tener la oportunidad de notarlo. ¡Guau! Logré terminarlo. Me encontré con algunos baches en el camino, relacionados con lo que dije en las primeras notas. Bueno, en fin, ya está terminado y espero que te haya gustado. Cuéntame qué te pareció. Los horarios tendrán que cambiar un poco, mi plan original era el juego de clasificación en el siguiente capítulo, pero eso no sucederá. Tuve que modificar algunas cosas en el esquema después de cada capítulo, y este no fue diferente. Pronto lo escribiré, así que no te preocupes demasiado. Hay muchas cosas que quiero abordar primero.